Comenzamos, o ya hemos comenzado, el retiro de septiembre, que de alguna manera ya podemos considerarlo como el inicio del nuevo curso. Y en ese sentido, pues, tienen cierto interés los temas que vamos a aprovechar para considerar una vez más delante de Dios, temas que nos suponen una novedad, porque los conocemos, pero que son temas tan importantes que siempre son actuales, ¿verdad? Vamos a aprovechar también estas fiestas litúrgicas que tenemos este fin de semana, el domingo, Exaltación de la Cruz, y hemos hecho la lectura con la fiesta de los dolores de Nuestra Madre Santísima, el día siguiente al de la Exaltación de la Santa Cruz. Ahora, en esta primera meditación, pues vamos a aprovechar en parte las lecturas de la misa de hoy y después una de las últimas audiencias o catequesis del Santo Padre. Las lecturas de la misa de hoy porque son como un resumen precioso de lo que tenemos que vivir, siempre. Lo que nos dice San Pablo en la carta a los Colosenses, que el Señor en el Evangelio, pues, digamos de otra manera, pero va a insistir en los temas fundamentales que están implícitos en lo que nos dice San Pablo. Este texto de la primera lectura sería como para que cada uno de nosotros, por nuestra cuenta, pues lo fuéramos saboreando sin prisa, para que las palabras tantas veces leídas fueran calando en nuestro corazón, como encontrando en ellas una permanente novedad. No leeremos el texto entero porque no nos daría tiempo, pero por lo menos algunas de las expresiones que San Pablo dice. Empieza por decirnos, le dice a los colosenses, y es como si nos lo dijera a nosotros ahora: hermanos, como elegidos de Dios que sois, nosotros los que estamos aquí hemos sido elegidos por Dios. Ciertamente todos los hombres están en el corazón de nuestro Dios, porque a todos nos ha creado y a todos nos ha redimido. Pero hay tanta gente que no tiene fe, podría tenerla, quizás es que no quiere tenerla, o que tienen fe pero que viven en cierta manera como si no la tuviera. Nosotros, con todos los fallos, debilidades, errores, sin embargo nos sentimos elegidos por Dios. Tenemos fe, queremos amar a Dios, somos conscientes de que el sentido de nuestra vida tiene que estar centrado en Dios. Al margen de Él, todo perdería su fundamento más firme. Estaríamos como desorientados, como tanta gente a veces está desorientada. La vida le lleva de un lado para otro, en vez de ser ellos los que de alguna manera van llevando su vida por donde debe ser. Y se sienten tantas veces como sin fundamento. A veces pues el fundamento es que tenga salud, que tenga trabajo, que tenga dinero. Bien, son cosas más o menos necesarias, desde luego, pero que lo acabe, eso no es el fundamento de nuestra vida. No estamos en este mundo para eso. Nos sentimos elegidos por Dios. Y esto nos tiene que llenar de agradecimiento y de correspondencia. Como elegidos de Dios, dice, y sigue San Pablo, como elegidos de Dios, santos y amados, elegidos de Dios, santos y amados. Es como si nos quisiera decir San Pablo: habéis sido elegidos por Dios no porque seáis santos ya, pero sí porque queréis serlo.
porque queréis serlo sinceramente, y os habéis sido elegidos no por vuestros méritos, sino por el amor de Dios, santos y amados. Repito lo que decía al principio, es como para decir, bueno, me voy a quedar aquí, no necesito leer más cosas, voy a saborear estas palabras para que calen en mi corazón, no buscando pues unos sentimientos, pero sí, de todas maneras, es importante que el corazón reaccione, no es solo claridad intelectual, ¿no? Un mero razonamiento más o menos frío, no, tiene que intervenir el corazón, la vida entera. Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Queridos hermanos, aquí tenemos el máster, las asignaturas que cada uno tenemos que aprobar, casi nada. Qué maravilla, ¿no? Qué claridad de ideas, no sé, saber qué es lo fundamental. ¿Habéis sido elegidos de Dios? Bueno, pues entonces, ¿qué tenéis que hacer? Porque habéis sido escogidos para algo muy grande. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cómo tenéis que corresponder? Pues de esta manera, revestidos de compasión entrañable. En definitiva, aquí ya está la caridad, claro, la misericordia, de la que pues salen más cosas aquí, por supuesto en el Evangelio. El Señor nos hablará de ese amor misericordioso, de amar incluso a los que nos odian, nada menos, nada menos. Revestidos de compasión entrañable. Y cada uno, pues, pensamos lo fácil que quizá nos resulta pues enfadarnos, a veces por cosas de poca monta, con qué facilidad pues a veces somos un poco intransigentes o criticamos con ligereza, compasión entrañable, bondad necesaria, ¿no?, para esa compasión. Manso y humilde de corazón, nos dirá el Señor. A continuación voy a añadir también lo de la humildad y la mansedumbre. Bondad, humildad, mansedumbre. Aprender de mí, recordáis, ¿no? El Señor que no necesita hacer ninguna advertencia cuando nos diga algo, porque todo lo que nos diga es siempre palabra de Dios, siempre algo importante. Sin embargo, en alguna ocasión como esa, empieza diciendo, aprender de mí, como diciendo, atentos a lo que os voy a decir, que es muy importante. Aprender de mí, manso y humilde de corazón. Aquí aparece humildad, mansedumbre. Y el Señor añadirá, y así tendréis, así encontraréis el descanso para vuestras almas. El descanso. Que no es no hacer nada, que no es la mera inactividad o el pasar de todo. No. Al revés, es una actividad intensa porque el amor, si es verdadero, necesariamente está en actividad permanente. El amor verdadero no puede estar inactivo, lo cual no quiere decir que tenga que andar corriendo de un lado para otro. Quiere decir que todo lo que haga y todo lo que diga será manifestación de su interés por los demás, es decir, que no puede dejar de pensar en los demás por amor a Dios. Si eso no es actividad permanente, ya me diréis. Y la paciencia. En fin, como os decía, podríamos quedar ya en estas primeras palabras, ¿no? Pero bueno, sigue, son matices, ¿no? Porque quizá también alguna idea nueva. Sobrellevaos mutuamente y perdonándoos cuando alguno tenga quejas contra el otro.
Señor del Evangelio, pues fijaros hasta dónde llega con lo del perdón. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, amad hacer el bien a los que os odian. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos. En este mundo nuestro, desde los ámbitos internacionales, las guerras en diversos países de Europa o de Asia, Tierra Santa, Ucrania, hasta otros conflictos que quizás nos salgan, en África, la persecución a los cristianos, la masacre, a veces terrible, que está habiendo en Nigeria, de una manera terrible. En fin, y otras cosas quizá menos llamativas, pero que son faltas también, por supuesto, de comprensión, de amor, de paciencia, etcétera, etcétera. Pues queridos hermanos, la medicina que más necesita el mundo es el amor, la comprensión, el perdón. Sin ninguna duda, se acabarían todos los conflictos, encontraríamos solución para todos los problemas, desde los más domésticos a los más internacionales. Encontraríamos soluciones. No cabe duda. Cederíamos en lo que haya que ceder con tal de no caer en el error, ya se entiende, o en la inmoralidad, ya se entiende. No habría los matrimonios, por supuesto, estarían unidos, saldrían siempre adelante. La plaga terrible en la que estamos, que da una pena tremenda, pues desaparecería del mundo. No quiere decir que estuviéramos ya en el paraíso terrenal, porque en este mundo siempre habrá dificultades, problemas, pero sabríamos sobrellevar las dificultades para solucionarlas con una mente cristiana y con un corazón cristiano. El Señor os ha perdonado, haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. No puede haber nada que una más que el amor, sin sentimentalismo. El amor real, la caridad verdadera, ¿verdad?, que nos lleva a ver a los demás como hermanos nuestros que son, hijos de Dios que son, han costado la misma sangre de Cristo que cada uno de nosotros, aunque tengan otra cultura, aunque tengan otra mentalidad, el vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón, que tenemos que dar al mundo. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y también agradecidos, en fin. Como vemos, estos textos impresionantes, que no son tantos, ¿verdad?, que, como digo, tienen una riqueza enorme, para leerla, para meditarla. Como decía, muy complementario a lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Pues que, como ya nos hemos detenido en San Pablo, pues no es necesario repetir ahora desde el Evangelio prácticamente las mismas ideas. Bueno, pues, sin embargo, a veces puede suceder que nos veamos, pues, un poco cansados, como un poco de vuelta, un poco escépticos, con falta de esperanza, y no puede ser así. No puede ser así. Tenemos que llenarnos siempre de esperanza, con deseo de vivir con este clima que acabamos de recordar. ¿Qué es lo que han hecho? Pues lo que han intentado hacer todos los santos, de una manera o de otra. Hemos celebrado estos días la canonización de estos dos jóvenes italianos. Pues evidentemente, ahí están esas grandes virtudes presentes en su vida. Estamos aquí en el oratorio del Caballero de Gracia. ¿Qué hizo Guadalupe? Pues lo mismo, amar a Dios, amar al prójimo, amar, perdonar, servir, buscar la humildad, la mansedumbre. El Caballero de Gracia, pues igual. Por ejemplo, en ese pequeño folletito de la novena del Caballero,
en uno de los días y dice capacidad de perdonar, y se recuerda un episodio que tuvo él aquí en Madrid en el año 1583, cuando hacía de nuncio, porque el nuncio estaba en Portugal con el rey Felipe II, y el caballero hacía un poco las veces, vamos a decir así, de nuncio, ¿no? Por tanto, responsabilidades importantes. Y algunos envidiosos le acusaron de haber aprovechado esa circunstancia para cometer un fraude de una gran cuantía. Nada menos decían que habían defraudado 30.000 ducados de oro. Si lo tradujéramos esto a euros, pues yo no sé cuántos miles y miles de euros serían, muchos. Era completamente falso, no había nada que apoyara esta afirmación. Llegó a haber un juicio, fue absuelto, perdonado, era falso. Y el caballero perdonó a sus acusadores. Y el rey, habiendo tenido noticia de lo sucedido, le mandó llamar al caballero de gracia y le honró de palabra. Es un ejemplo más entre tantos, ¿no? Bueno, os decía que a veces podríamos estar pues un poco desanimados, y en ese sentido quería aprovechar en esta segunda ya parte de la primera meditación, pues como os decía, una de las audiencias últimas del Santo Padre, que están siendo una preciosidad y que podemos sacar siempre mucha aplicación de ellas. La idea de fondo de este texto, del que os voy a comentar algunas ideas, es esto, la esperanza, de cara, como digo, a este nuevo año, ¿no? Para que no nos dejemos llevar pues, de desilusiones o de visiones un poco negativas, ¿verdad? Y el Papa habla de la esperanza a partir de una parábola. A lo mejor ya habéis meditado estas ideas por vuestra cuenta antes, pero bueno, no pasa nada. No una parábola, sino un episodio. Aquel paralítico que estaba junto a la piscina de Betesda, o Bethzatá, según, en fin, un poco los idiomas en los que se hable. Esa piscina de barrios pórticos donde cuando se movía el agua, el primero que entraba se curaba. Las aguas adquirían un valor milagroso y por eso estaba lleno de gente, para ser el primero en llegar. Este nombre Betesda, que según dice el Papa significa Casa de la Misericordia. Y dice el Papa que esa piscina, que se puede llamar de esta manera Casa de la Misericordia, puede ser una imagen de la misma Iglesia, donde hay enfermos, claro que sí, estamos más o menos enfermos, y el Señor llega para sanar y para dar esperanza. Entonces, vemos a aquel individuo que estaba allí, y estaba un poco desanimado. A nosotros también a veces podemos estar un poco así, nos puede paralizar la desilusión, no nos acabamos de curar, no acabamos de solucionar este problema, las cosas se complican y ese desánimo nos lleva o corre el peligro de hacernos caer en la dejadez, en la desesperanza, en la tristeza. Y el Señor le pregunta a aquel hombre, ¿quieres curarte? El Papa dice, parece una pregunta innecesaria, ¿cómo no va a querer curarse? En cambio es una pregunta fundamental, porque cuando uno se encuentra bloqueado desde hace tantos años, como aquel paralítico, puede también faltarle la voluntad de sanarse. A nosotros nos puede faltar el deseo de luchar más, de mejorar en esta virtud, en esta otra. Ya lo he intentado, no lo consigo. Nos puede faltar la voluntad de sanarnos, nos dice el Papa, ¿no? A veces preferimos permanecer en condición de enfermos, obligando a que otros se ocupen de mí, lo cual ya es una comodidad. También a veces también es un pretexto para no decidir qué tengo que hacer con mi vida. En cambio, el Señor le pone a aquel hombre delante de su propia vida para que decida.
y no evite asumir su propia responsabilidad. Nosotros estamos un poco enfermos, entre comillas, pues que asumamos la responsabilidad. ¿Por qué estoy yo, si fuera el caso, por qué estoy yo así un poco enfermo, un poco débil, un poco desilusionado? ¿Por qué? ¿Es inevitable? ¿O es que me falta pedirle al Señor con fuerza? Señor, cúrame, Señor, sáname, Señor, dame fuerza, dame sentido sobrenatural. No podemos tener, dice el Papa, una visión fatalista de la vida. Pensamos que las cosas nos pasan porque no somos afortunados. El destino me es adverso. Ese hombre, el paralítico, está desanimado, se siente derrotado en la lucha de la vida. Señor, que no nos pase a nosotros. El Señor le ayuda a descubrir que su vida, el mejorar, está en sus manos. Le invita a levantarse de esa situación crónica y a recoger la camilla. Ese camastro, dice el Papa, ese camastro representa su pasado, es su historia. Hasta aquel momento el pasado lo ha bloqueado, le ha obligado a yacer como un muerto. Ahora es él que puede cargar aquella camilla, porque el Señor le ha dicho, levántate y anda. Él puede cargar aquella camilla, llevarla donde quiera, puede decir qué hacer con su propia historia. Pues nosotros, queridos hermanos, tenemos también que caminar asumiendo el camino que queramos recorrer, con la ayuda de Dios, por supuesto. Podemos, con la ayuda de Dios. Podéis, nos dijera también el Señor a nosotros, como a Juan y a Santiago, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Ellos dijeron, sí, podemos. Quizá no eran demasiado conscientes de lo que suponía, de lo que eso llevaba consigo. Pero lo dijeron. Pues nosotros también hemos de decir, podemos, con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, Señor. Queridos hermanos, termina diciéndonos el Papa, pidamos al Señor el don de entender dónde se ha bloqueado nuestra vida, si es que estuviera un poco bloqueada, que a lo mejor no lo está. Tenemos que hacer Dios, pero siempre podemos caminar mejor, eso está claro. Intentemos dar voz a nuestro deseo de sanar y recemos por todos aquellos que se sienten paralizados, que no ven una salida. El Señor nos ayudará. Bueno, pues para avanzar en ese conjunto maravilloso de cualidades, de virtudes que nos recordaba San Pablo, primera parte de nuestra meditación. Hagamos un poquito de examen, veamos en qué el Señor nos pide mejorar con su ayuda, con su gracia, para sacar algún buen propósito de este primer retiro. Terminamos aquí para seguir dentro de unos minutos con la siguiente meditación.